El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, querido. Qué lindo, qué lindo. Que voy a admitir allí. Bueno, qué bueno esta adoración, ¿verdad? Una adoración donde nos hace ver realmente nosotros no tenemos luz propia, por así decir, sino que como la luna reflejamos la luz de nuestro sol de justicia. Y que podamos realmente, que la gente cuando nos vea puedan ver el reflejo de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo y no que nos vean a nosotros mismos, ¿verdad? Así que le pedimos al Señor que eso sea siempre. Y nosotros vamos forjando esa luz en nosotros por medio de su palabra. Y su palabra cuando es introducida en nosotros, no por solamente los oídos físicos, sino los espirituales, lo podemos guardar en nuestro corazón, en nuestro hombre interior, en nuestro yo, para luego ponerla en práctica, seguramente comenzamos a reflejar esa luz que el Señor nos inyecta a través de su palabra. Por eso que hoy estoy seguro de que vamos a recibir más de su gloria, por así decir, su palabra en nosotros para poder reflejar. Yo quiero presentarles a todos ustedes que ya lo conocen desde la casa, ya estuvo con nosotros y para nosotros es un verdadero honor poder disfrutar de la palabra del Señor por intermedio de nuestro pastor Joel Galán. Así que bienvenido, Joel, somos todo oídos, estamos anhelantes de escuchar la palabra del Señor que vendrá a través de tus labios. Adelante. Muchas gracias, apóstol. De veras, para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta ocasión, poder compartir con ustedes este tiempo hermoso. Ustedes allá en Uruguay, yo acá en los Estados Unidos, ustedes allá en el calor, yo acá ya con un poco de frío. Pero en medio de todas estas cosas podemos experimentar juntos el poder de la coinonía, el poder de la vida en comunidad, eh, y de podernos reunir en el poder del acuerdo y experimentar la presencia de Jesús en nuestra vida. Así que ya llevamos algún tiempo hablando con el apóstol para estar con ustedes compartiendo, y bueno, se dio para que estuviésemos acá con ustedes hoy. Así que quiero aprovechar bien el tiempo y quiero hablarles, y quiero que usted pueda prestar mucha atención. Quiero hablarles en esta noche, quiero hablarles en un tono muy espiritual, y quiero hablarles de cosas que espiritualmente se están moviendo tras bastidores, y cosas que como pueblo de Dios necesitamos poder identificar para que nosotros podamos comenzar a trabajar con estas cosas y nosotros podamos estar alertas, nosotros podamos responder al llamado del Espíritu en este tiempo. Y por eso quiero que usted preste atención, si usted puede, ahí donde está, haga notas, porque es muy importante que usted recopile todo lo que yo le voy a enseñar, lo que le voy a compartir. Voy a tratar de ir directo al grano y de ser específico y tratar de compartirles todo lo que pueda en el tiempo más resumido posible, pero por favor hagan notas de lo que le voy a compartir, porque es muy importante y es muy revelador lo que les voy a compartir, y es algo que está trayendo una respuesta muy revolucionaria donde quiera que estoy compartiendo este tema y algunas cosas relacionadas al tema que les voy a compartir en el día de hoy. Así que quiero hablarles un poco del principio de la comunidad, y de pronto yo sé que no se escucha como un término o un principio de alto nivel, pero cuando yo vaya desarrollando algunas cosas y explicándole algunas cosas, usted va a ver la importancia de lo que le voy a estar enseñando en esta noche, y el por qué es muy importante que nosotros entendamos que esta es la mejor temporada para nosotros mantener un nivel de unidad que nos permita seguir haciendo que el reino avance, seguir haciendo de que la visión avance. Y hay una palabra que quiero compartirles como plataforma bíblica en el día de hoy, que está en el libro de Romanos capítulo 12, verso 4 y 5. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Dice: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Quiero repetir
esa última oración, porque quiero darle énfasis, dice, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ahora, quiero hablarles del principio y del concepto de juntos mejor. En este momento, yo sé que algunos estarán quizás de pronto preguntándose, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué en un momento como este, en el que nosotros estamos viviendo, por qué hablar de que juntos somos mejor? ¿Por qué hablar de la coinonía, el compañerismo? ¿Por qué hablar de un tema como este y no dejarlo para cuando la situación se pinte mejor? Quizás no dejarlo para otro momento donde no estemos viviendo lo que se está viviendo, porque todos estamos claros de que hemos estado viviendo con esta pandemia actual lo que se llama una montaña rusa, donde ha habido alzas, han habido bajas, han habido alzas nuevamente. Sé que en Uruguay están experimentando el mismo ritmo que se está experimentando acá en los Estados Unidos en referencia a la pandemia, claro, a niveles distintos, pero es el mismo ritmo. Y quizás de pronto uno se pregunta, ¿por qué no esperar un momento donde pase todo lo que está pasando, donde no estemos en la situación en que estamos al momento, para hablar un tema como este de juntos mejor? Y una de las cosas que yo quiero que todos podamos entender en esta tarde o noche es que estamos viviendo un momento muy clave en la historia de la humanidad. No tan solamente un momento clave en la historia de la humanidad, cada uno de nosotros, usted está viviendo uno de los momentos más determinantes de su vida. A ninguno de ustedes se le va a olvidar, aun cuando esto pase, a ninguno de ustedes se le va a olvidar el hecho de que a usted le ha tocado vivir, a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir el momento más crítico de la historia humana de los pasados 100, 150 años. De hecho, esto se va a convertir en una anécdota que nosotros le vamos a comentar y le vamos a contar a los hijos que no han nacido, a los nietos que no conocemos, a las generaciones que todavía no han nacido. Esto va a ser un evento en la historia del mundo que nosotros vamos a recordar y nosotros le vamos a comentar a los hijos que no han nacido, a los nietos que todavía no tenemos, porque es un evento histórico que realmente está marcando la vida de la humanidad y está marcando la vida de cada persona. Ahora, lo más importante es que en el momento en que nosotros estamos viviendo un choque, escuche bien, un choque espiritual, un conflicto espiritual entre dos fuerzas muy potentes y muy influyentes. Y cuando digo dos fuerzas potentes e influyentes, me refiero, número uno, a la verdad eterna de Dios y a la realidad presente que estamos viviendo. Y quiero que usted pueda asimilar lo que le estoy compartiendo en este momento, de que son dos fuerzas chocando en conflicto, la verdad eterna de Dios con la realidad presente que estamos viviendo en el día de hoy. Ahora, permítame explicarle cada una de ellas, lo que es la verdad eterna y lo que es la realidad presente que estamos viviendo. La verdad eterna de Dios es verdad inmutable, incambiable, inconmovible, es que la iglesia existe para cumplir 5 propósitos esenciales. Me extiendo, no tan solamente la iglesia, usted y yo nacimos, bíblicamente hablando, para cumplir 5 propósitos esenciales en la vida. Lo que voy a mencionarle en este momento repercute a la vida de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, la razón de ser suya como hija de Dios, mía como hijo de Dios, la razón de existencia de cada persona que está en el planeta Tierra y que ha tenido un encuentro con Jesús. Nosotros existimos para cumplir 5 propósitos esenciales mientras estamos aquí con vida en la tierra. Número 1, el primero es adoración. Número 2, evangelismo. Número 3, servicio. Número 4, compañerismo. Y número 5, discipulado. Todos nacemos, escuche bien, el propósito principal, 5 propósitos principales de la iglesia, del creyente y del ser humano es: número 1, adorar; número 2, evangelizar, compartir la palabra; número 3, servir a otras personas; número 4, la vida en compañerismo; y quinto, discipular a otras personas o también ser discipulado. Ahora, ¿de dónde sale esto? Quizá usted estará preguntando, pastor, ¿de dónde salen estos 5 propósitos esenciales de la vida de la iglesia y del creyente? Ahí tenemos que irnos, número 1, al gran mandamiento, y número 2, tenemos que irnos a la gran comisión. ¿Cuál es el gran mandamiento? Mateo capítulo 22, verso 37 en adelante, que nos dice: y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón.
Y luego dice que el segundo mandamiento dice que es amar al prójimo como a ti mismo. Y luego tenemos la gran comisión que nos dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. En fin, cuando nosotros juntamos el gran mandamiento y la gran comisión, nosotros podemos ver que de ahí se desprenden los 5 principios que le acabo de mencionar. Cuando la Escritura dice en el gran mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, eso es adoración. Cuando nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es servicio, servir a otras personas. Amar a tu prójimo es servicio. Cuando luego nos dice la gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones, eso es evangelismo. Cuando nos dice de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es compañerismo. Permítame explicarle rápidamente que la mayoría de las personas piensa que el bautismo es simplemente una señal, un símbolo de la salvación, pero la Escritura también dice que cuando nosotros bautizamos estamos incorporando a otros creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que el bautismo es incorporación, es compañerismo, es comunidad también. Y luego nos dice, enseñándole todas las cosas que hemos aprendido. Eso es discipulado. Ahora, preste atención a lo que le voy a decir porque esta es la parte más importante. El detalle con los 5 principios que le acabo de enseñar y que le acabo de mencionar en este momento es que cada uno de estos 5 propósitos de la iglesia y del creyente que le acabo de mencionar no se pueden cumplir fuera del contexto de comunidad. Voy a repetir eso, anótelo si usted está haciendo notas. No podemos cumplir ninguno de estos 5 propósitos fuera del contexto de la vida en comunidad. Piense conmigo por un momento, ¿cómo es posible evangelizar si no estoy en comunidad? ¿Cómo es posible yo predicarle a otras personas si yo no tengo vida en comunidad con otras personas? ¿Cómo yo voy a poder servir y amar a mi prójimo si yo no tengo vida en comunidad con otras personas? Esa es la verdad eterna de Dios. ¿Cómo yo me voy a discipular si yo no vivo en comunidad? O sea, nadie se discipula solo, nadie se discipula por sí mismo. ¿Cómo voy a discipular a otras personas si yo no vivo en comunidad, si no tengo principio de vida en comunidad? ¿Cómo yo voy a tener una vida de oración saludable si yo no vivo en comunidad? ¿Por qué? Porque la vida de oración se desprende de la vida devocional personal, pero también de aquello que se llama adoración colectiva. ¿Cómo yo voy a poder crecer y cumplir con el propósito de adorar colectivamente si yo no vivo dentro del concepto de vida en comunidad? ¿Cómo yo voy a vivir el principio del compañerismo si yo no vivo en vida en comunidad? Y esa es la verdad eterna, inmutable, inconmovible de Dios. Hemos nacido para cumplir con 5 propósitos esenciales y la verdad eterna de Dios nos dice que no podemos cumplir ninguno de ellos si estamos fuera de la vida en comunidad. Ahora, la realidad presente con la cual esta verdad eterna está chocando es la siguiente, y es que somos una generación post-cuarentena. Escuche bien eso, usted y yo somos una generación post-cuarentena y confiamos y creemos en nuestro Padre Celestial de que pronto nos vamos a convertir en una generación post-pandemia. Pero por lo menos mínimo hasta este momento, usted y yo somos una generación que acaba de salir de un acuartelamiento, salió de unos meses de estar encerrados, de unos meses de cuarentena, y usted y yo, todos los que estamos acá conectados, somos una generación que tuvo que abrazar el distanciamiento como la medida salvadora para solucionar un problema que nos está afectando mundialmente. Como consecuencia de nosotros ser una generación post-pandemia, o mejor dicho, post-cuarentena, y por consecuencia de ser una generación que tuvo que abrazar el distanciamiento, el aislamiento como una medida salvadora, por los pasados meses, nuestra base de datos, nuestro chip mental, lo único que ha estado recibiendo es un solo mensaje y una sola narrativa. Aíslate, aléjate, enciérrate, piensa solo en ti mismo, no compartas con nadie, ten cuidado, no vayas a ningún lugar, no salgas aquí, no salgas allá. Y cuando nosotros venimos a ver, mis amados, cuando nosotros comparamos la verdad eterna que acabo de que mencioné al principio y la realidad presente que estamos viviendo, estamos viendo 2 cosas que son contrarias, son un némesis el uno de la otra. Estamos viendo un choque espiritual entre una verdad que apunta hacia un lado y entre una realidad presente que apunta hacia otro lado. Estamos viendo un choque entre la verdad eterna de Dios y la realidad presente que a usted y a mí nos ha tocado vivir en este tiempo. Ahora,
En adición a este choque espiritual que estamos viendo y que podemos apreciar en este momento que estamos viendo esta realidad, hay algo, hay un elemento que se añade que nos ayuda a entender qué es lo que se está gestando espiritualmente detrás de todo esto. Y son 2000 años de historia de iglesia, 2000 años de historia de iglesia. Por favor, entendamos en esta tarde que usted y yo no somos la misma iglesia del libro de los Hechos, en el sentido de que somos una iglesia que cuenta con 2000 años de experiencia que la iglesia del libro de los Hechos no contaba en aquellos momentos. Recuerde que la iglesia de los Hechos recién nació en aquel momento. En el mayor de los casos, en el mejor de los casos, los discípulos contaban con 3 años de ministerio de Jesús, pero no contaban con 2000 años de historia que usted y yo contamos en el día de hoy. Y cuando nosotros miramos los 2000 años de historia de la iglesia, nos indican claramente que siempre, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, el enemigo siempre ha buscado tomar ventaja de momentos como los que estamos viviendo en este momento, de momentos como este en los que usted y yo estamos, para introducir una subcultura, para disfrazar una subcultura que nos lleve a ser creyentes inválidos en la fe, que nos lleve a ser familias inválidas en la fe y nos lleve a ser también hogares inválidos en la fe. Por favor, entienda el principio que le estoy enseñando en el día de hoy, de que nunca el enemigo viene con un tenedor, viene disfrazado con cuernos, vestido de rojo, para implantar la cultura que él quiere implantar dentro de la iglesia, la cultura que él quiere implantar en la sociedad. Siempre se esconde detrás de cosas que parecen ser buenas. Y por eso estoy mencionando en el día de hoy, capte esta verdad conmigo, de que hay 2000 años de historia de iglesia que nos dicen que siempre el enemigo utiliza momentos de necesidad donde el ser humano está en una necesidad, donde el ser humano está en una crisis, donde el ser humano está en un callejón sin salida, para esconderse detrás de ciertas necesidades y disfrazarse para implantar culturas que detienen el avance del reino en la tierra. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. La meta del enemigo no es destruirnos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La meta del enemigo no es destruirnos. Hay gente que piensa que la meta final o principal del enemigo es destruirnos. Y sí, la Biblia dice, Jesús dijo que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero por favor entienda también que en Cesarea de Filipo Jesús dijo unas palabras muy importantes. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo sabe que él no puede destruir a la iglesia. El enemigo no sabe, el enemigo sabe que él no puede destruir. Hay una palabra que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti y contra mí. Quiere decir que su meta en este momento no es destruirnos. Su meta es detenernos. Su meta es invalidarnos. Su meta es hacernos inválidos en la fe. Muchas veces la gente piensa que el enemigo quiere destruir, su meta final es destruir la iglesia, pero permítame enseñarle en el día de hoy que el enemigo estaría muy contento si tan solo él puede detener el avance de la iglesia, si tan solamente él puede dejarnos a usted y a mí orando, cantando coritos, adorando, cantando canciones, sin que nosotros avancemos en el reino, cortando ciertos principios fundamentales que son parte del avance del reino de Dios. El enemigo estaría muy contento, él no le molestaría que usted y yo dejemos de ser cristianos, hijos de Dios, siempre y cuando él pueda detener el evangelismo y los propósitos principales por los cuales existimos usted y yo aquí en la tierra, los propósitos por el cual la iglesia ha sido levantada y ha sido puesta en medio de esta generación. Con el hecho de que él pueda detener la iglesia en este sentido, y que él pueda ver la iglesia como una iglesia sin propósito, una iglesia que no marcha, que no avanza, una iglesia que no se multiplica, una iglesia que no gana terreno. Con eso nada más el enemigo está más que contento. Ahora, a esto que le estoy enseñando, recuerde que le hablé de la verdad eterna de Dios, la realidad presente que está chocando con esa verdad eterna. Acabamos de ver 2000 años de historia que nos enseñan y nos van revelando las cosas que se están gestando detrás de este conflicto espiritual. Y en adición a esto está la revelación del Espíritu Santo. Y escuche bien, a principios de este año,
Yo tuve un discipulado con mi liderazgo acá en Transformation Church. Tenía unos 60 y algo de los líderes, de nuestros líderes de la congregación. Y una de las cosas que yo les dije a todos ellos a principios de este año, y yo no sabía lo que iba a acontecer, yo no sabía ni siquiera que yo estaba hablando proféticamente. Una de las cosas que todo el mundo se estaba enfocando era en el hecho del 2020, año de una visión doble y todas esas cosas, ¿verdad? Cosas que sí tienen mucho sentido también, pero una de las cosas que el Espíritu Santo ministró a mi corazón es que era un año que estaba marcado doblemente por el 2, y el 2 es el número del acuerdo, es el número de la unidad. Y una de las cosas que le dije a la iglesia, este es el año, el 2020, este es el año en donde vamos a ser probados en la unidad. Este es el año donde vamos a tener que probar que con 300 personas que somos hoy en día podemos estar en unidad, porque si probamos que podemos estar en unidad con 300, vamos a poder llegar a 500. Y si probamos que podemos estar en unidad en 500, vamos a poder subir a 1000. Y le estuve diciendo a la iglesia, este es el año donde seremos probados en la unidad. Y precisamente es lo que hemos estado viviendo desde marzo para acá. Hemos tenido una lucha intensa con mantener a la iglesia de Jesucristo en unidad. Si usted mira todo lo que hemos tenido que hacer, hemos cambiado la forma de hacer iglesia, de hacer familia, de hacer trabajo, de hacer empresa. Hemos cambiado la forma en que hacemos vida. Hemos tenido que la iglesia, las iglesias que no sabían nada de tecnología, tuvieron que aventurarse con la tecnología y tuvieron que aprender y hacer de tripas corazones para poder mantener a las congregaciones en unidad, a la iglesia en unidad. Hemos estado en una prueba de mantenernos en vida, en comunidad. Y cuando hablamos todo esto, es menester entender, mis amados, que la revelación del Espíritu Santo con todo esto para nosotros es entender que la meta del enemigo en este tiempo es devaluar el compañerismo, el principio de la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque aunque parezca sencillo, yo sé que muchas veces venimos de culturas, venimos de paradigmas que nos enseñan que lo más importante es la oración, el ayuno, el hablar en lenguas y cosas como esas, cosas que son súper importantes, pero pongámonos a pensar por un momento si es posible que podamos cumplir los 5 propósitos esenciales de nuestra vida fuera del principio de la vida en comunidad. No podemos, señoras y señores. Y por eso tenemos que entender que la meta del enemigo es devaluar ese ingrediente principal que hace que podamos cumplir los propósitos de Dios. Ustedes los uruguayos son expertos del asado, ¿verdad? Imagínense un asado sin sal. Imagínense, póngalo y compárelo con lo que le estoy explicando. Imagínense evangelismo sin vida en comunidad. Imagínense discipulado sin vida en comunidad. Imagínense servicio sin vida en comunidad. Y la meta del enemigo es devaluar este principio del compañerismo, de la vida en comunidad, porque es el principio que nos hace crecer juntos como cristianos. Es el principio que nos hace que juntos usted y yo seamos un reflejo del amor de Dios. Es el principio que hace que usted y yo nos mantengamos en unidad, juntos, unidos y funcionando como un solo cuerpo, como dice Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Y ahora, aquí está algo que quiero que usted por favor abrace en el día de hoy, y yo estoy orando para que los guerreros de esta casa despierten y se levanten como valientes en el día de hoy, porque si nosotros no actuamos, aleluya, si nosotros no actuamos en este momento y nosotros entendemos lo que se está gestando espiritualmente, mis amados, va a tomar años recuperarnos. ¿Por qué? Porque se va a afectar la adoración, se va a afectar nuestra vida de oración. Vamos a seguir, escuche bien, nos vamos a seguir desarrollando como una iglesia lisiada, inválida. O sea, se va a afectar el avance en nuestras vidas. No tan solamente el avance en nuestra vida, se va a afectar el propósito de Dios en nuestras vidas, la misión en nuestras vidas. Escuche bien, más allá de todas estas cosas, se va a afectar el tipo de evangelio y de legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque, escuche bien, si nosotros no reaccionamos ahora, si no actuamos ahora, nos va a tomar años, quizá una década, nosotros deshacernos de esta subcultura que está creando mañas en el pueblo de Dios. Y espero que usted me entienda la palabra maña, mala costumbre, ¿verdad? En mi país alguien malamañoso, un chico malamañoso, es un muchacho que tiene malas costumbres, ¿verdad? Pero esto es una subcultura que está creando malas mañas aún dentro del pueblo de Dios. Y por eso la palabra que le estoy compartiendo en el día de hoy,
y el fundamento que estoy poniendo, estoy tomándome el tiempo para que usted entienda el fundamento de todo lo que le estoy compartiendo, para que no haya duda en su espíritu de lo que estamos hablando. Por eso es la palabra de hoy, porque la palabra que le estoy compartiendo, lo que quiero es que produzca una reacción revolucionaria en nosotros. Tiene que haber una respuesta de revolución en nosotros. Tiene que haber hombres y mujeres que se atrevan a dar una respuesta de contracultura con lo que está sucediendo en este momento. Como familia de fe, necesitamos nosotros reconciliar la verdad eterna con la realidad presente y nosotros entender que necesitamos volver a los principios bíblicos y no podemos permitir que se diluyan y se hagan menos importantes, y nosotros volver a los principios bíblicos que nos hacen que nosotros vivamos una vida enfocada fuera de nosotros mismos. Mis amados, la vida cristiana es una vida que se enfoca no en uno mismo, se enfoca en los demás. El evangelio es dar. Por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su único hijo, porque el evangelio es dar. El evangelio es darnos a otras personas, es darnos por la fe, es darnos por el reino, es darnos por la salvación de otras personas. Y es muy importante que nosotros podamos retomar los principios bíblicos que hacen que nosotros dejemos de mirarnos a nosotros mismos, salir del humanismo que se está predicando en el día de hoy, de solamente yo pensar solamente en mi bienestar y comenzar a enfocarnos nuevamente en lo que dice la Escritura acerca de nosotros bendecir la comunidad, acerca del compañerismo, el prójimo, la vida congregacional. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Esta no es una predicación, quiero dejar esto claro. Esta no es una predicación de una fe fuera de proporción, de una fe loca que nos lleva a tomar acciones irresponsables. No, usted se tiene que cuidar. Escucha bien, usted se tiene que cuidar. Esto tampoco es una predicación para comenzar a sacar la gente que tiene un contexto de vida que necesita quedarse en casa. Lo que estamos buscando acá, mis amados, es entender que dependiendo del contexto de vida de cada persona, el congregarse presencialmente o el congregarse en línea es una opción. Sin embargo, el crecer, el madurar no es una opción, es un mandato. Y yo tengo que entender como cristiano que independientemente sea el contexto de mi vida o independientemente la pandemia que pueda haber, la iglesia de Cristo, yo estoy llamado a seguir creciendo. Yo estoy llamado a seguir madurando. Mi crecimiento no lo puedo comprometer absolutamente por nada. Porque yo sé que de primera instancia, cuando escuchamos algo como esto, mucha gente puede decir, bueno, ahí va el pastor porque quiere que todo el mundo salga de la casa, los que están retenidos en las casas, los que se están congregando en línea porque necesitan salir. No, señoras y señores, eso es algo que cada persona tiene que evaluar. Cada persona tiene que tomar una decisión real, genuina y honesta conforme a su contexto de vida. Si hay una persona con una edad ya avanzada, si hay una persona con una condición de salud que no le permita, entendemos que lo mejor es que de pronto se congregue en línea, pero si nosotros sí podemos hacer el esfuerzo, si nosotros nuestro contexto de vida nos lo permite, sí debemos entender que debemos abrazar la vida en comunidad y ya sea presencial o en línea, tenemos que desarrollar una convicción en nuestro espíritu de que pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a una casa, pertenecemos a una visión, pertenecemos a un ministerio. Pertenecemos a una paternidad con un apóstol que ha sido puesto para liderar nuestras vidas. Y ya sea que yo tenga que quedarme en casa o ya sea que yo tenga o que yo pueda estar presencialmente en los servicios, yo abrazo el concepto de la vida en comunidad. Amén. No se trata de crear una fe loca de que esto es una fe donde no me cuido, donde no uso la máscara si es necesario. No se trata de eso. Se trata de buscar un balance, de que el pueblo de Dios pueda reconciliar la verdad eterna de Dios, que es que estoy llamado a vivir en compañerismo, con la realidad presente que estamos, de yo también tenerme que cuidar. ¿Cómo yo puedo vivir con ambas? ¿Estamos acá? ¿Cómo yo puedo vivir con ambas? ¿Cómo yo puedo vivir en esa verdad eterna sin ignorar la realidad presente que tengo en el día de hoy? Y para eso, escuche bien, quiero que usted anote esto, le voy a dar para que usted pueda en el día de hoy desatarse, soltarse en una respuesta de contracultura. Yo quiero afirmar 6 principios de la vida en comunidad y voy a romper algunos paradigmas,
acá que yo sé que son sencillos, quiero hablarlos de una manera muy simple, pero quiero afirmar 6 principios de la vida en comunidad que le van a hacer entender cuán importante es la vida en comunidad. Y repito, la vida en comunidad es una convicción, es un principio que se tiene que vivir en el corazón, no tiene que ver nada con la vida presencial o el congregarme en línea, porque créanme, hay gente que se congrega presencialmente que están desconectados de la vida en comunidad. Y hay gente que se congregan en línea, que tienen un concepto, y ellos saben que pertenecen a una familia de fe. Ellos saben que están conectados a una familia y nada los separa. Hay otros que están desconectados de la vida presencial y también están desconectados de la vida en comunidad. Y hoy voy a hablar de algunas estadísticas que son muy importantes que nosotros veamos. Pero estamos hablando de 6 principios de la vida en comunidad que tenemos que mantener y que van a fortalecer en el día de hoy nuestra convicción de la vida en comunidad. Y lo primero el primer principio, anote esto, es que fui creado para vivir en comunidad. Fuiste creado para vivir en comunidad. Génesis capítulo 2, verso 18. ¿Se recuerdan lo que dijo Dios cuando creó a Adán, cuando lo vio solo? ¿Qué dijo? Dice la escritura que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Escuche bien, desde la eternidad, o sea, desde el tiempo de la eternidad. Recuerde que en el Edén, en el momento en que Adán fue creado, no existía el tiempo, eso fue dentro de la línea de eternidad. Se creó, se pensó, se estableció que el hombre, que usted y yo, la raza humana, ha sido creada para vivir en comunidad. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Tienes que entender que no fuiste creado para vivir en soledad. Uno de los principios de vida de un ser humano es que usted y yo hemos sido creados para vivir en compañerismo. Por eso es que el hombre no soporta la soledad. El ser humano no soporta la soledad. De hecho, me atrevo a decir lo siguiente, ningún ser humano se merece estar solo. De ahí podemos entender, mis amados, que lo que está sucediendo en el día de hoy es algo contrario a las cosas que se establecieron en la creación del ser humano, en la creación de los hijos de Dios. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Por eso es que desde el huerto se nos llama a multiplicarnos, a seguir multiplicando la comunidad de hijos de Dios. Hemos sido llamados para eso. Por eso es que las estadísticas dicen que de cada 3 personas que han muerto de COVID-19 en esta temporada, 2 personas han muerto de distanciamiento social. Escuche eso. Por cada 3 personas que han muerto de COVID-19, 2 personas han muerto por el distanciamiento social. Suicidio, drogas, alcoholismo. Estamos hablando de divorcios que han subido dramáticamente. Estoy hablando de insomnio, gente que no puede dormir. Estoy hablándole de depresión al máximo, frustración. Estoy hablando de ansiedad, de estrés, que los números han subido dramáticamente. ¿Por qué? Porque en medio de esta pandemia, mientras nos estamos cuidando la salud por un lado, hay otra área que es parte esencial del mecanismo humano que está sufriendo muchísimo. Por eso es que me atrevo a decir que de alguna forma esto que estamos viviendo tiene que pasar porque va en contra del porqué, de los principios en los cuales el ser humano fue creado. Ya sea que aprendamos a vivir con esto o salga una vacuna o esto Dios lo desaparezca de un solo y el Padre ponga su mano, de alguna forma esto yo sé que va a pasar. Amén. Esto tiene que pasar porque va contrario a los elementos que componen la vida del ser humano. Y cuando nosotros vemos esta realidad de que fuiste creado para vivir en comunidad, en compañerismo, desde el huerto del Edén, esto nos enseña que la felicidad del hombre, la felicidad tuya y mía, no viene de la independencia, viene de la interdependencia. Soy más feliz, soy más activo, soy más... se explota más mi potencial, no en la independencia, sino en la interdependencia. Hemos sido creados para vivir no independientemente, sino interdependientemente. Yo sé que la independencia es algo que suena muy de llanero solitario, muy de héroe, donde yo solo conquisto el mundo, donde yo solo logro el éxito. Pero mis amados, bíblicamente hablando, la iglesia de Cristo está formada de una manera en donde la independencia no tiene cabida. Vivimos bajo el principio de la interdependencia. Ahora, número 2, segundo principio,
que quiero que usted afirme en el día de hoy. Y todo lo que le estoy hablando es vida en comunidad, vida en comunidad. Segundo principio, la iglesia opera en comunidad. Repito, primero, fui creado para vivir en comunidad. Segundo, la iglesia opera en comunidad. De hecho, escuche bien lo que le voy a decir. Es una declaración fuerte. No existe iglesia fuera del concepto de vida en comunidad. No existe cosa tal. La iglesia necesita el componente de la vida en comunidad para ser iglesia. Hechos capítulo 2, verso 44 al 47 nos habla de la iglesia temprana. ¿Y qué nos dice? Nos dice, todos los creyentes estaban unánimes y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Nos dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. De hecho, escuche bien lo que le voy a enseñar. Escuche bien. El Espíritu Santo en el día de Pentecostés descendió dentro de la vida en comunidad. ¿Qué nos dice la Escritura? Que cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, habían 120 reunidos. Esa era la iglesia en aquel tiempo. La comunidad de la iglesia estaba reunida en el aposento alto y en ese día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió dentro del concepto de la vida en comunidad. No existe, escuche bien, no existe eso de iglesia si no hay vida en comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad de creyentes. Es una comunidad de familias, de padres, de madres, de niños, de jóvenes, de familias enteras. Por eso es que una iglesia que tiene familias fuertes es una iglesia, es una congregación fuerte. ¿Por qué? Porque la congregación, la iglesia opera dentro del principio de la vida en comunidad. Escucha bien lo que te voy a enseñar y anota esto. Tú puedes ser cristiano sin comunidad, pero no puede ser iglesia fuera del contexto de comunidad. Voy a repetir eso. Cualquiera puede ser cristiano fuera del contexto de comunidad. Hay un montón de gente que no tiene vida en comunidad, no tienen vida de iglesia, no tienen vida congregacional y dicen, no, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Sí, está bien. Tú puedes ser cristiano sin vida en comunidad, pero no puedes ser iglesia fuera del contexto de la vida en comunidad, porque cuando decimos que somos iglesia, estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de una comunidad de creyentes que vive interconectada uno con los otros. Ahora, escuche bien, mire cuán importante es el principio de la vida en comunidad dentro de la iglesia, que aún la oración más poderosa que existe en la Escritura, escuche bien, toda oración es poderosa. Toda oración es poderosa, pero bíblicamente hablando, la oración más poderosa que existe en la Escritura es aquella que se hace en comunidad. ¿Qué dijo Jesús? Que cuando dos se unen en una misma petición, dice que está garantizado que el Padre escucha y opera en esa petición. Aún la oración más poderosa que existe dentro de la comunidad de la iglesia se da dentro del principio de la vida en comunidad. De hecho, mire cuán fuerte es el principio de la vida en comunidad, que Jesús no habla de que 100 tienen que estar de acuerdo. De hecho, cuando Jesús habla del poder de la vida en comunidad, utiliza el número 2 porque es el dígito más bajo para que haya comunidad y haya acuerdo. ¿Cuál es lo mínimo que tiene que haber para que haya un acuerdo y haya comunidad? 2. Y Jesús está diciendo, aleluya, que aún con el dígito más bajo que produce acuerdo, que produce vida en comunidad, nosotros operamos en la oración más poderosa que existe dentro de la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que 1 echa a correr a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Matemáticamente no cuadra. Se supone que si 1 hace correr a 1000, se supone entonces que 2 hagan correr a ¿cuánto? A 2000. Pero algo sucede, hay un poder, hay un misterio en la vida en comunidad, en la unidad, en el estar interconectados, que 1 echa fuera a 1000, pero 2 echan fuera a 10,000. ¿Estamos acá? La iglesia opera en comunidad. Número 3. De hecho, escuche bien, antes de dar el número 3, permítame compartirle una estadística. Hay un grupo, no sé si ustedes lo han escuchado, hay un grupo que se llama el Grupo Barna, es la agencia de investigación cristiana más fidedigna del mundo entero. Las estadísticas en cuanto a iglesia más exactas, más fidedignas, salen del Grupo Barna. Muchas de las estadísticas que ustedes escuchan por ahí, que se dan, vienen de ahí. En estos días salió una encuesta del Grupo Barna que dice que la vida de iglesia y de comunidad
está siendo afectada dramáticamente en este tiempo de la pandemia. Hay un 34%, escuche bien, un 34% de los creyentes hoy en día dicen no necesitar de una congregación para tener una vida cristiana. Y tenemos que entender, mis amados, lo que les hablé al principio, tenemos que volver, lo que les enseñé al principio, detrás de todo esto se está generando una subcultura de gente que ya dice, no necesito de la vida de una iglesia para yo tener una vida cristiana, 34%. De hecho, hay un 18% de personas que aprovecharon la pandemia para cambiarse de iglesia. Ya no están en la iglesia que estaban antes. Aprovecharon la pandemia, aprovecharon el desconecte con las demás personas para hacer su partida menos visible y aprovecharon esta situación. Tenemos que entender que la vida en comunidad acá está en juego. Es una lucha donde el enemigo quiere que la gente siga siendo cristiana. Ese no es el problema, claro, pero alejado de la vida en comunidad. Necesitamos entender que esto es muy, pero que muy importante. Ahora, número tres. Y esta es escuche bien, esto va a romper paradigmas. Cumplir los mandamientos requiere comunidad. Escriba eso. Cumplir los mandamientos requiere comunidad. No podemos, mis amados, querida familia, no podemos bíblicamente cumplir los mandamientos de Dios si estamos fuera del principio de la vida en comunidad. Jesús dijo, hay un segundo mandamiento, igual de importante. De hecho, cuando Jesús habló de todo esto, Jesús dijo, mira lo importante que Jesús dijo, toda la ley y todos los profetas, eso es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está hablando de toda la escritura. Jesús dijo, toda la escritura se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. De hecho, nos está diciendo lo importante de la vida relacional y la vida en comunidad. De hecho, nos está diciendo que toda la vida cristiana se compone de relaciones, de una relación con Dios y de una relación con los demás. Por eso le estoy diciendo, mis amados, que no podemos, es imposible, bíblicamente hablando, cumplir todos los mandamientos de Dios fuera de la vida en comunidad. Porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo voy a tener ese servicio, ese amor por mi prójimo si yo no estoy conectado con mi prójimo para amarlo correctamente? De hecho, anote esto. Esto le va a impactar. Hay 30 mandamientos en el Nuevo Testamento que no se pueden cumplir si nosotros no estamos dentro de la vida en comunidad. De hecho, hay 30 mandamientos. Lo voy a poner de forma más sencilla, porque yo sé que se ha metido un modismo dentro del pensamiento hoy en día de que yo no necesito una iglesia para ser cristiano. Y en parte tiene razón, pero no puedes cumplir. Hay 30 mandamientos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que no se pueden cumplir fuera del contexto de la vida de iglesia. No se pueden cumplir, mis amados. Cuando la Biblia nos manda y nos dice, exhortaos los unos a los otros, eso es un mandamiento. ¿Cómo vas a exhortar a alguien si no estás en comunidad con ese alguien? No te vas a parar en el espejo y te vas a exhortar a ti mismo y te vas a dar una exhortación de primera calidad a ti mismo con el espejo. Cuando la Biblia nos dice soportaos los unos a los otros, es un mandamiento. ¿Cómo vas a soportar esa gente difícil de soportar? Yo no sé usted, pero si ustedes ahí estoy seguro que sí, pero yo tengo gente difícil de soportar en la iglesia. ¿Cómo voy a soportar? ¿Cómo voy a cumplir con ese mandamiento si no estoy dentro de la vida en comunidad, si no estoy en contacto con esas personas que a veces son difíciles, que necesitan que yo los ame, los soporte para poderlos impulsar a una vida de fe? Cuando la Biblia nos dice animaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. Otro mandamiento que nos da el Nuevo Testamento es llévense las cargas. Ayúdense a llevarse las cargas unos a otros y de este modo van a cumplir la ley de Cristo. Eso es un mandamiento. ¿Cómo voy a llevar las cargas de mi hermano si no estoy en vida en comunidad con él? ¿Estamos acá? Amén. De hecho, escuche bien, voy a romper un paradigma para todos aquellos que se creen santos y que viven una vida de santidad porque viven aislados de todo el mundo. Cuando entiendo que no puedo cumplir los mandamientos sin vida en comunidad, nos damos cuenta que no existe eso de santidad viviendo aislado de otras personas. Usted sabe, yo no sé si ustedes los tienen allá, pero acá tenemos personas que fueron enseñados de una manera donde la santidad para ellos es vivir aislado de todo el mundo. No me junto con fulano, o no me junto con la gente porque me daño, o no me junto con fulano porque me pone feo, o no me junto con el otro porque me contamino, o no me gusta participar en las cosas de la iglesia, en los grupos de la iglesia, porque son muy inmaduros y yo estoy a otro nivel. Señoras y señores, no existe
no existe santidad aislados. Cuando la Biblia habla de santidad y nos habla de separación, nos habla de separación del mundo, no nos habla de separación de la vida en comunidad. Parte de esa santidad, de yo vivir en santidad, requiere que yo esté dentro de la vida en comunidad para cumplir con todos esos mandamientos, de yo exhortar, de yo soportar, de yo trabajar con los más débiles, de yo edificar a otras personas, de llevar las cargas unos a otros juntamente con los demás. Para cumplir los mandamientos se necesita vida en comunidad. Número 4, voy a avanzar. Número 4. Y prepárese porque aquí voy a romper más paradigmas todavía. Sin comunidad no puedo evangelizar. Ese es punto número 4. No existe evangelismo si no hay vida en comunidad. Jesús dijo en un momento, gran comisión, vayan por todo el mundo, ir y predicar el evangelio, ¿a qué? A toda criatura. A toda criatura. Y habló de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de los confines de la tierra. ¿Cómo voy a evangelizar a Jerusalén, mi área, a Judea, los alrededores, Samaria, hasta lo último de los confines de la tierra? ¿Cómo voy a evangelizar a otras personas si no estoy dentro de la vida en comunidad? De hecho, mis amados, estadísticas del ministerio de Billy Graham, que es el ministerio que más vidas y más almas ha ganado para Cristo en el mundo entero, en toda la historia del mundo. Estadísticas dicen, por el mismo ministerio de Billy Graham, que las personas que son ganadas en una campaña masiva, el porcentaje de perseverar, de quedarse, el fruto de todas esas miles de personas que pasan al frente, solamente el nivel de retención, ¿sabe cuál es? El porcentaje de retención es 1%. Sin embargo, las estadísticas dicen que cuando una persona es ganada a través de la vida en comunidad, del evangelismo personal, a través del evangelismo relacional, el nivel de retención sube de un 1% a un 70%. Estamos viendo lo importante de la vida en comunidad. Y escúcheme bien, estamos en tiempo de pandemia, pero yo creo firmemente que son tiempos de avivamiento y cosecha como todavía. No importando el tiempo duro en el que estamos, yo creo porque creo que estamos en tiempos de avivamiento y cosecha. De hecho, si usted compara cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, eso es avivamiento, y luego Pedro predica su primer sermón y hay una gran cosecha de 3,000 personas. Pero cuando ustedes miran ese punto de avivamiento y de cosecha, cuando ustedes estudian bien el capítulo 1 del libro de Hechos, la iglesia acababa de salir de un encerramiento. Cuando la iglesia estaba en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, la iglesia había estado acuartelada desde la ascensión hasta de que descendió el Espíritu Santo. La iglesia estuvo encerrada en el aposento alto. Después de ese encerramiento, después de ese acuartelamiento, vino un tiempo de avivamiento y cosecha. Yo creo que viene un tiempo de avivamiento y cosecha. Ahora, aunque hay esa similitud hermosa con el libro de los Hechos, con la iglesia de los Hechos y con la iglesia de hoy, tenemos que entender que para que esto suceda, necesitamos una vez más abrazar el principio de la comunidad. Mire, escuche bien, voy a romper un paradigma. Y le voy a reventar la vaca sagrada a algunas personas. Hoy en día, escuche bien, si algo nos estamos dando cuenta, si algo las estadísticas están arrojando luz y están siendo claras, es que el evangelio o el evangelismo virtual ha demostrado ser incompleto y inefectivo. Escuche bien lo que le voy a decir. Por eso es que el evangelismo no puede ser solamente virtual. Yo sé que esto rompe algunos paradigmas y yo sé que esto también le quita, por así decirlo, la celebración a algunas personas, porque cuando vino la pandemia todo el mundo decía, no, nos cerraron los templos, pero hicimos de los hogares una casa. Cerraron los templos, nos cerraron los edificios, pero las redes se saturaron y comenzamos a evangelizar y nos comenzamos a escuchar de la China, de la India, de la Cuchinchina, hasta debajo de la China. Y todo el mundo se puso alegre por eso. Y está bueno, escúcheme bien, está muy bien. Pero hoy en día las estadísticas recientes dicen que los números de la gente conectándose están bajando dramáticamente. La mayoría de las iglesias, sus números de conexión, de hecho, las estadísticas dicen que hay
un 42% de gente que se han desconectado de la vida en comunidad, se han desconectado de la iglesia, y no se refiere a que dejaron de asistir presencialmente a la iglesia. No se congregan ni presencialmente ni se están conectando en línea tampoco. Perdieron el sentido de la vida en comunidad. Y una de las cosas que dicen las estadísticas es que las conexiones han bajado por lo menos un 80%. Por lo menos en mi caso, les soy honesto, cuando nosotros comenzamos a hacer todas las transmisiones y todo lo demás y todo ese mecanismo en línea y lo demás, teníamos cientos de personas que se conectaban. Ahora vean nuestro servicio los días domingos, se conectan 30, 40, 50 personas cuando se está levantando un muerto. Cuando en la iglesia se resucita un muerto, se conectan 50. ¿Por qué? Porque la gente ya está asimilando la realidad de lo que estamos viviendo, la gente está perdiendo el miedo, la gente está haciendo las paces con la situación presente y la gente ya se está olvidando de buscar de Dios. Y tenemos que entender que las estadísticas están demostrando que el evangelismo virtual está demostrando ser incompleto. Escuche bien, si algunos son líderes acá, por favor entiéndame el principio que les voy a enseñar. Sí está bien que nosotros podamos impactar personas en Pakistán, en la India, al otro lado del mundo, al otro lado de la tierra, pero dígame cómo es posible que podamos nosotros desarrollar a las personas como el Evangelio dice, como la Biblia dice que tenemos que hacerlo, cuando simplemente nosotros le predicamos en línea y nosotros no sabemos si estas personas crecen, cuando estas personas no se disipulan, no se congregan, no se endoctrinan, no se bautizan, no diezman, no ofrendan. Estamos acá, mis amados, cuando miramos el modelo bíblico, el evangelismo virtual no crea sentido. Sí nos ayuda un poco en la situación que estamos. Sí es una bendición, por supuesto que sí, la palabra está llegando. Pero cuando hablamos de la parte del discipulado, cuando hablamos de la parte de formar, cuando miramos la parte que está en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, la formación de los santos para lanzarlos al ministerio, para dispararlos a la voluntad de Dios, mis amados, no crea sentido. ¿Cómo nos vamos a sentir? Escuche bien. Hágase esta pregunta conmigo. ¿Cómo nos vamos a sentir si durante todo el año estamos evangelizando el mundo y la congregación no crece? ¿Cómo nos vamos a sentir si durante todo el año le estamos predicando a gente en Pakistán, en la China, en todos estos países y nos lo estamos ganando para Cristo? Lo cual es muy bueno. Escuche bien, no estoy diciendo que es malo, lo cual es muy bueno. Pero ¿cómo me voy a sentir si todo el año me estoy ganando miles de personas, cientos de personas en distintos países y mi congregación local a la cual Dios me ha dado el mandato de hacer crecer no está creciendo? Si no estoy incorporando miembros nuevos, si no estoy bautizando personas, si no estoy doctrinando a personas, si no estoy enseñándole la fe, las doctrinas básicas del evangelio a nuevas personas. Mis amados, veamos el modelo bíblico. No crea sentido. It doesn't make sense. No, como decimos acá en el Spanglish, no machea, no encaja lo uno con lo otro. Entonces, sí es bueno el evangelismo virtual, claro que sí, pero tenemos que entender que no es completo, tenemos que entender que no podemos desprendernos de la vida en comunidad. Anote número 5. Aquí también voy a romper algunos paradigmas. Sin comunidad no puedo utilizar mis dones. Escuche eso. No puedo utilizar mis dones sin vida en comunidad. No puedo utilizar mis dones fuera de la vida en comunidad. Pastor Joel, explíqueme eso. ¿Cómo es posible que eso sea así? Bueno, bíblicamente hablando, los dones se dan específicamente, y déjeme hacer este paréntesis. Todos ustedes, todos los que estamos acá conectados, todos tenemos mínimo un don. La Escritura dice que desde el día que vienes a Cristo, por lo menos un don se te da. Eso es un punto teológico irrefutable de la palabra de Dios. Tienes un don. Ahora, la Biblia nos dice que los dones que se nos dan a nosotros se dan exclusivamente para bendecir a la comunidad de la iglesia. Por eso es que estoy diciendo que sin comunidad no puedo utilizar mis dones. Miren lo que dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 14, verso 12. Nos dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La razón de los dones del Espíritu en nuestra vida son para edificar la comunidad de la iglesia. Quiere decir que no existe cosa tal como que yo estoy desconectado de todo el mundo, y vuelvo y repito, esto no me estoy refiriendo solamente en la parte de la desconexión física, pero no existe cosa tal como yo estar desconectado de la vida en comunidad
y que yo estoy en mi casa desconectado de todo el mundo y yo manejo con un controlcito remoto como si fuera de Nintendo, como si fuera de PlayStation, el don y lo opero desde mi casa. No existe cosa tal. Yo me he dado con personas que no tienen vida en comunidad, viven encerrados en su casa y en su casa encerrado, vuelvo y repito, el problema no es la casa, el problema es la falta del principio y de lo que es la vida en comunidad y lo que es la convicción de la vida en comunidad. Pero personas que con falta de esa convicción, encerrados en su casa, ellos pretenden tener el celular de Dios, el número gratuito de Dios, el walkie-talkie de Dios, donde el Señor les revela a ellos en su soledad para ellos mismos y ellos quieren desde la casa decirte todo lo que tú tienes que hacer. Mis amados, no existe cosa tal como esa. Si tienes el don de profecía es para que lo uses en comunidad. Si tienes el don de sanidad es para que lo uses en comunidad. De hecho, permíteme enseñarte en el día de hoy que la escritura ahí en Primera de Corintios capítulo 14 nos está enseñando y nos arroja un principio poderoso de que los dones que se te dieron ni siquiera son para ti mismo, son para otras personas. ¿Sabías eso? Los dones que tú tienes, hay gente que piensa que los dones son para ellos. Hay gente que dice, no, yo sé, se jactan, yo tengo el don tal, yo tengo el don de esto, el don de lo otro. Señoras y señores, los dones que cada uno de nosotros no tenemos no son ni siquiera para nosotros mismos. Por eso es que usted ve personas que tienen el don de sanidad y ellos están enfermos. Y ustedes ven que el don que les funciona para otras personas no les funciona a ellos. Me recuerdo un gran evangelista mexicano, Fernando Fierro, ya falleció ya. Era un hombre que predicaba y ese hombre cuando oraba hacía así con los dedos, cachaspeaba los dedos, los paralíticos se levantaban, pero Fernando Fierro predicaba en una silla de ruedas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre que levantaba a los paralíticos por docenas enteras predicara en una silla de ruedas? ¿Por qué? Porque el don que se te da no es ni siquiera para ti mismo, es para bendecir a la comunidad que te rodea. Sin embargo, mire el otro lado de la ecuación y esto es lo que lo hace hermoso. Los dones tuyos son para bendecir a otros, pero los dones de otros son para bendecirte a ti. Y eso es lo que nos mantiene. Ese es el concepto de cuerpo de Cristo. El por qué yo necesito vivir interconectado con otras personas. ¿Por qué? Porque los dones que yo tengo son para bendecir a otros, pero mi necesidad va a ser cubierta por los dones de otras personas. De hecho, te enseño este principio. Los dones más importantes en tu vida no son los que tienes. Los dones más importantes en tu vida son los que no tienen. Porque una vez entiendes los dones que no tienes, vas a entender con las personas que tienes que hacer alianza y con las personas que tienes que hacer comunidad en tu vida para que ellos aporten a tu vida lo que tú mismo no puedes producir. ¿Estamos acá? Esos son los dones más importantes en tu vida. Los dones que no tienes. Así que es importante que nosotros entendamos esto y es muy importante que aprendamos esta realidad, porque si no, volvemos a lo mismo, vamos a hacer una iglesia limitada. Y por último, con esto voy a cerrar, por último, sexto principio que quiero afirmar, sin comunidad no puedo servir, no existe servicio. Si usted me dice a mí que le gusta el servicio, tiene que estar en comunidad, tiene que vivir en comunidad. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 13, dice, si no servíos por amor los unos a los otros. La realidad es que, o sea, ¿cómo vamos a servir a otras personas si no estoy en comunidad? De hecho, pregúntese, ¿cómo tú le sirves a Dios si a Dios no lo ves ni lo puedes tocar? Yo no estoy hablando de que amas a Dios y adoras a Dios, no. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo le sirves una taza de café a Dios? Cuando no lo puedes tocar y cuando no lo puedes ver, cuando no lo puedes palpar, cuando Dios no es algo tangible en cuanto al tacto humano. ¿Cómo le sirves a Dios que no puedes ver y no puedes tocar? Lo haces sirviéndole a otras personas. Le sirves una taza de café a Dios, sirviéndole una taza de café a otras personas. Suples una necesidad en Dios, no directamente con Él, pero haciéndolo con otra persona. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso si no estoy dentro de la vida en comunidad? ¿Cómo lo voy a hacer? De hecho, Primera de Juan capítulo 4 nos arroja un poco de luz en este tema y nos dice que ¿cómo es posible que tú y yo podamos amar a Dios que no vemos cuando no podemos amar a aquel que sí vemos? Lo que nos está diciendo la Escritura es que nuestra perspectiva de lo que no se ve depende de la perspectiva de lo que sí se ve. Si yo no puedo servir a lo que se ve, ¿cómo le voy a servir a lo que no se ve?
Juan nos arroja luz en este tema tan importante. Y tenemos que despertar a esta realidad, mis amados, porque lo que va a suceder acá, mis amados, es que si nosotros no despertamos y damos una respuesta de contracultura, nosotros vamos a sufrir por los próximos años. Nos vamos a convertir en una iglesia que no va a servir, una iglesia sin servicio, una iglesia que no toca a la comunidad, una iglesia que no se escuche en la comunidad, una iglesia que va a tener miedo de tocar a los leprosos, una iglesia que va a tener miedo de tocar a otras personas, de tocar los hogares, de bendecir, de evangelizar, de hablarle a otras personas. Vamos a hacer una iglesia en el anonimato y eso es importante. Escuche bien, hace un poco tiempo atrás, unos aproximadamente 2 años, acá en Transformation Church, en nuestra congregación, había un hermano, y quiero contarles esto porque esto es una realidad que se ve en nuestras iglesias todo el tiempo. Había un hermano este hermano venía a la iglesia, se sentaba en la fila de atrás, siempre. Llegaba tarde a la iglesia y antes de decir el amén ya se estaba yendo. No hablaba con nadie, no compartía con nadie, no hizo relaciones con nadie, nunca fue un grupo en casa, una célula, nunca iba a ningún compartir, ningún tipo de compañerismo. La única persona que conocía en la iglesia era a mí, al pastor. En una ocasión, yo salí a predicar, estaba en unos eventos fuera del país, y en esa ocasión da la casualidad, por así decirlo, que se le disparó el azúcar. Se le disparó el azúcar y terminó en el hospital. Yo estaba fuera del país, no me enteré. Como nadie lo conocía, nadie se enteró. Y la realidad es que nadie fue a verlo, nadie lo llamó, nadie le llamó para decirle cómo estás, o qué te pasa, o qué necesitas, etcétera. Cuando yo retorné, llegó a la iglesia y cuando me vio me reclamó y me dijo, pastor, yo estuve en el hospital, nadie me fue a ver, usted no me llamó aquí y allá, nadie se preocupó por mí. Y le soy honesto, yo me sentí malísimo. Yo le pedí perdón, me disculpé con él. Al final y al cabo se fue de la iglesia, nunca volvió más. Sin embargo, me pesa decirlo, me duele en el corazón decirlo, tuve que llegar a la conclusión que al final la culpa no fue ni mía ni de nadie en la iglesia. La culpa fue de él por no tener vida en comunidad y no estar conectado con la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que son las personas que nos ayudan en los momentos difíciles. Si alguien tuvo la culpa, no fue la iglesia, fue él. O sea, él nunca se preocupó por nadie, él nunca compartió con nadie, nunca estuvo en un grupo, nunca estuvo en nada. ¿Cómo era posible que la gente estuviese ahí para él cuando lo necesitó, cuando él nunca estuvo en comunidad? El día que le llegó la crisis, el día que le llegó una situación fuerte, como no tenía vida en comunidad, no hubo nadie que estuviese preocupándose por él. En fin, mis amados, escuche bien. Necesitamos en el día de hoy ser una generación que tiene los ojos abiertos y nosotros entender que eventualmente esta situación que estamos viviendo va a pasar. La pregunta es, ¿qué cosas vamos a arrastrar después de esto? ¿Vamos a arrastrar subculturas que nos van a detener como iglesia? ¿O nosotros en este momento nos vamos a disparar y vamos a mostrar nuestra mejor fidelidad, nuestro mayor compromiso y vamos a seguir adelante? O salimos de esta situación, porque vuelvo y repito, va a terminar, o salimos arrastrando cosas que nos van a detener como iglesia, o salimos mejor, salimos en otro nivel de compromiso. Tenemos que tomar una decisión. Y por eso yo quiero animarte en el día de hoy a que tomes un compromiso con la vida en comunidad. Repito, esto no es para sacar a los que no pueden ir de las casas. No se trata de vivir una vida, una fe loca. No se trata de que los pastores estamos buscando que se llenen nuevamente los asientos de la iglesia. No se trata de eso. Se trata de volver a poner las cosas en perspectiva. Se trata de que cuando vayamos ante la presencia de Dios, van a haber personas que sí van a estar justificadas para abrazar la vida congregacional en línea, sin perder el principio de la comunidad. Van a haber otros que tendrán que darle cuentas a Dios también y dirán, sí, yo estuve en la vida presencial, pero aún en la vida presencial, en la vida congregacional presencial, estaba fuera de la vida en comunidad. Se trata aquí, mis amados, del principio de la comunidad. ¿A quién estoy llamando en esta pandemia? ¿A quién le estoy ayudando a suplir sus necesidades? ¿A quién levanté el teléfono para ver si le falta algo? Aún si no puedo ir a la iglesia, aún si no puedo estar presencialmente en los servicios, estoy sirviendo de alguna manera.
Estoy ayudando con las células, estoy ayudando, me estoy conectando con los grupos en línea, estoy siendo fiel, o estoy simplemente congregándome de una manera donde el servicio es a las 11 de la mañana y como queda en el Facebook, pues lo veo el lunes a las 2 de la tarde. Estamos en un tiempo, mis amados, donde tenemos que tener vida en comunidad. Y si aún me toca congregarme en línea, porque la situación mía no me lo permite, si el servicio es a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana me estoy congregando en línea. Y no lo dejo para ver la repetición. Tengo que tener principio de comunidad claro. Usted sabe, mire, escuche bien, en este momento hasta el más carnal está haciendo live en Facebook. Y tenemos un montón de gente hablando locuras por el Facebook y también tenemos un montón de nuestra gente saturándose con un montón de palabras y un montón de enseñanzas muy distintas a las que se predican en su congregación local. Tenemos que fortalecer nuestra vida en comunidad. Y si hay una palabra que usted tiene que escuchar y mantenerse atento, es la palabra que se predica en su casa de fe. ¿Cuántos dicen amén ahí? No lo puedo escuchar porque sé que están los micrófonos apagados, pero diga amén ahí en su casa. Este es el momento para estar conectados con la visión de la casa, tener ese principio de la vida en comunidad y nosotros ser realmente honestos con nosotros mismos. Estoy tomando decisiones que realmente son honestas, porque está aquel, escuche bien, que no puede congregarse presencialmente, justificado, pero está aquel que no se congrega, pero sí va a la tienda, va al supermercado, va al trabajo. Y de hecho está comprobado, escuche bien, está comprobado acá en los Estados Unidos, ya está comprobado científicamente que las iglesias no son el punto número uno de contagio de las personas. Si seguimos escuchando las locuras que se dan en YouTube, permítame decirle que no todo lo que se dice en YouTube es inspirado por el Espíritu Santo. YouTube está lleno de un montón de basura y está comprobado que las iglesias no tienen que ver en el contagio de la gente en el coronavirus. El punto número uno de contagio son las reuniones familiares. Cuando me veo con un familiar, como es un familiar bajo la guardia, no me protejo como me debiera proteger y las personas terminan contaminadas o contagiadas con el coronavirus. Está comprobado científicamente. Así que tenemos que nosotros hacernos una miradita introspectiva y ver realmente con honestidad si las decisiones que estoy tomando realmente son justificadas o no. Y si al final, independientemente, si me tengo que ir a cualquier lado de la ecuación, estoy manteniendo el principio de la vida en comunidad. Permíteme decirte algo, hoy más que nunca necesitas de tu familia de fe. Si hay un día en el cual tienes que estar conectado con tu iglesia, con tu pastor, con tu líder de célula, con tu gente en la iglesia, con el líder de la red de hombres, con el líder de la red de mujeres, de jóvenes, si hay un día, si hay un momento en el que tienes que estar conectado, es este. Por eso quiero invitarte a hacer una declaración de interdependencia conmigo. Y luego de eso, yo voy a orar. Póngase de acuerdo conmigo y repita estas palabras. Esto es una declaración de interdependencia, no de independencia, interdependencia. Diga conmigo, necesito de otros. Otros necesitan de mí. Diga conmigo, necesito comunidad. Diga fuerte conmigo, necesito vivir en compañerismo con miembros de la familia de Dios. Esa fue práctica. Una más. Repita conmigo, necesito de otros. Otros necesitan de mí. Necesito comunidad. Necesito vivir en compañerismo con miembros de la familia de Dios. Cierra sus ojos, incline su rostro, voy a orar, voy a ministrar a su vida. Padre, te doy gracias. Confío que los corazones que están acá, que están conectados, son terreno fértil. Yo sé que este es un tema delicado, incómodo para algunas personas, pero cuando tu Espíritu Santo nos habla de esto, no es para incomodarnos, es para afirmarnos, es para que nosotros vivamos la vida, una vida de propósito, una vida próspera, de bienestar, una vida de reino, aún en los momentos más difíciles de la historia. La historia nos dice de hombres y mujeres que aún en las pestilencias, en las pestes, en las hambres, en las hambrunas, en las crisis, en la persecución, dieron el todo por el todo, no dieron el 100%, dieron el 200%. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué con nosotros tiene que ser diferente? Entendemos la realidad de que si hay un momento para brillar es en el momento de oscuridad. En el momento bueno cualquiera es fiel, pero es en los momentos difíciles donde se prueba la verdadera fidelidad, donde somos probados con el fuego y donde nosotros te estamos pidiendo brillar en este momento. Haznos brillar, haz que esta casa
que está conectada conmigo brille en este momento, fortalece el principio de la vida en comunidad. Yo te pido que en el nombre de Jesús pongas carga en cada uno de ellos, carga por sus hermanos en la fe, carga por los hermanos de la congregación, carga por la iglesia, carga por las finanzas de la iglesia, que podamos vivir apasionados con la verdad de que necesitamos nosotros impulsar el reino en este tiempo. Te pido que en el nombre de Jesús levantes esta casa como una generación que da una respuesta revolucionaria y de contracultura a la subcultura que el enemigo está tratando de implantar en nosotros. Y ya sea que estemos y podamos vivir la vida congregacional presencial o en línea, que todos estemos claros y unidos en el principio de la comunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi gente, les bendigo, les amo un montón, les amo un montón. Cualquier cosa que les haya dicho que parezca parecida a lo que han escuchado su pastor le haya dicho es pura casualidad. Amén. Es el Espíritu Santo. Les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Apóstol, dejo el tiempo contigo. Buenísimo, muchísimas gracias, Pastor Joel. Linda palabra en el sentido de enseñanza, ¿verdad? Y lindo, qué lindo. Yo estuve poniendo ahí, escribiendo todos los puntos, los 6 puntos, para que la gente que no sé que estaban tomando nota, pero por ahí lo tienen, pueden tomar nota. Luego, con la autorización tuya, Joel, vamos a ver si hacemos algunas plaquitas con algunos de esos dichos y elevamos, claro. Sí, para que la gente pueda discernir y ponerse en una posición con respecto a la verdad eterna contra la realidad presente. Ahí está, pero muy bueno. Muchísimas gracias a ti, Pastor, por traernos esta palabra. Y te dejamos también en libertad porque sé que estás en hora de conectarte ya con otro, sí. Con otro servicio, así que te dejamos en libertad, te agradecemos profundamente, yo sigo ahora, te bendecimos en el nombre de Jesús, sí. Y estamos declarando también sobre tu vida una unción especial y que prontamente, como tú mismo lo dijiste, tomamos esa palabra de que podamos salir de esta pandemia y ya te vamos a tener nuevamente presencial acá en Montevideo. Y también tenemos gente de Chile, te vamos a llevar a Chile también. Eso, así que y ahí también por allí vamos a estar todos juntos disfrutando de las enseñanzas que nos traes. Así que estás en libertad, querido pastor. Saludos a tu esposa, a tu familia, a la congregación Transformation Church allá en Estados Unidos y nos estamos viendo pronto, ¿ok? Así Amén. Que los demás se quedan, que tenemos algunos que otros anuncios y te dejamos en libertad, pastor. Una bendición, estamos agradecidos de todo corazón por esta palabra tremenda que ha llegado a nuestros corazones. Así que... Un beso, un abrazo, cuídense todos. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, pastorazo. Nos vemos. Un abrazo. Saludamos. Chau, chau. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.